¿Alguna vez te has parado a pensar que el dinero habla un idioma que casi nadie nos enseña? Ni en la escuela ni en el trabajo, nos arrojan al mundo sin comprender las reglas de este juego. Y es precisamente por eso que estudiar economía desde una edad temprana marca la diferencia. No es exagerado decir que este conocimiento puede ser el punto de inflexión entre una vida de dificultades y una vida de libertad. Un libro que simplifica todo esto es El lenguaje de los ricos. Traduce, en términos simples, cómo construir una vida financiera sólida. Si aún no lo has leído, te lo recomiendo mucho. Hoy voy a compartir 3 valiosas lecciones de este libro, conectándolas con el mundo de la inversión para mostrar cómo pequeños cambios de mentalidad pueden generar resultados extraordinarios. Antes de profundizar, una petición: si este tipo de contenido tiene sentido para ti, asegúrate de suscribirte, darle me gusta y dejar tu comentario. Es lo que me motiva a seguir aportando ideas que realmente importan. ¿Vamos? La primera lección está en la página 113 y habla de los 5 años de transformación. Si busca resultados inmediatos, prepárese para la frustración. Pero si tienes paciencia y constancia durante 5 años, tu vida puede dar un giro sorprendente. Tomemos el ejemplo del mercado de valores en 2022. El Nasdaq se desplomó un 30% y todos pensaban que la crisis iba a empeorar. Al año siguiente, sin embargo, el índice se disparó un 45%, como si nada hubiera pasado. Y no se detuvo ahí, continuó aumentando, batiendo récords. ¿Qué nos enseña esto? Que mirar el corto plazo es como intentar adivinar el tiempo que hará dentro de una semana. Nadie lo sabe. Pero cuando ampliamos la visión a 5 o 10 años, la tendencia del mercado estadounidense, que históricamente solo ha crecido, se vuelve clara. Por eso la disciplina de la inversión a largo plazo marca más la diferencia que cualquier golpe de suerte. Pero eso no significa ignorar los momentos de turbulencia. Incluso con una estrategia a largo plazo, es necesario minimizar los daños cuando el mercado fluctúa. En 2022, por ejemplo, el ETF SCHD demostró ser una excelente opción defensiva. Por tanto, equilibrar crecimiento e ingresos es una estrategia inteligente. Proteges tus activos en las crisis y no te cansas de invertir con el paso de los años. Ahora, la pregunta candente: ¿cuál es la proporción ideal entre QQQ, centrado en crecimiento, y SCHD, centrado en dividendos? Depende de tu perfil, pero simulemos una inversión de 5 años para comparar los resultados. QQQ tiene actualmente una rentabilidad por dividendo del 0,5%, con un crecimiento de dividendo promedio del 10,8% en los últimos 5 años. La apreciación de las acciones, en 10 años, fue de un impresionante 18,9% anual. SCHD, a su vez, ofrece una rentabilidad por dividendo del 3,4% y un crecimiento de dividendos del 11,8% durante el mismo periodo. Su apreciación promedio en 10 años fue del 10,7%, un rendimiento sólido, aunque menor que el del QQQ. Probemos 3 combinaciones diferentes, invirtiendo 1.000.000 de wons al mes durante 5 años. 1. Centrarse en el crecimiento, 70% QQQ, 30% SCHD. El capital total alcanza los 93,4 millones de wons, con una ganancia de 33,4 millones. Los dividendos mensuales rondan los 70.000 wons, una cantidad modesta. Pero el objetivo aquí es el crecimiento del capital. 2. Saldo, 50% QQQ, 50% SCHD. El capital total cae ligeramente a 89,18 millones, pero los dividendos aumentan a 110.000 wons por mes. Un interesante compromiso entre crecimiento e ingresos. 3. Centrarse en los dividendos, 70% SCHD, 30% QQQ. El capital total es de 85,18 millones, pero los dividendos mensuales aumentan a 140.000 wons. Suena bien, ¿no? Pero en la práctica, este dinero todavía no es suficiente para cambiar tu vida. Y ahí es donde entra la segunda lección del libro. La página 171 habla de metas poco realistas. Las metas realistas solo te mantienen donde estás. Para una verdadera transformación, hay que soñar en grande. ¿Qué pasaría si, en lugar de invertir 500.000 wons al mes, invirtieras 5 millones? Puede parecer una locura, pero los números no mienten. Con las mismas 3 combinaciones, después de 5 años, sus dividendos mensuales variarían entre 370.000 wons y 700.000 wons.
Su patrimonio, a su vez, estaría entre 430 millones y 470 millones de wons. Ahora, aplicando la regla del 4%, que le permite retirar el 4% de sus activos por año sin agotarlos, tendría un ingreso mensual de 1,4 a 1,6 millones de wons solo por retiros. Sumando los dividendos, alcanzaría entre 1,94 millones y 2,13 millones de wons por mes. En 5 años, podrías vivir con 2 millones de wons al mes. Eso sí, invertir 5 millones al mes no es fácil. Pero ese es exactamente el punto, las metas ambiciosas requieren acciones ambiciosas. Puede comenzar ajustando su realidad, abrir un negocio, cambiar de trabajo para aumentar sus ingresos o extender el plazo de su inversión a 10 años. Lo importante es dar el primer paso. ¿Pero qué es esta regla del 4%? Imagínese un galón de agua. Si tomas más de lo que rinde, un día se secará. En las inversiones ocurre la misma lógica, si retiras más de lo que tus activos generan a cambio, se agotará. La regla del 4% sugiere que si retira el 4% al año, su dinero durará para siempre, siempre y cuando su rendimiento sea al menos del 7%, 4% para el retiro más 3% para cubrir la inflación. Muchos inversores en Estados Unidos se jubilaron siguiendo esta regla. Pero ella no es infalible. Tomemos el caso de dos inversores que se jubilaron a los 63 años, ambos con 450 millones de wons y siguiendo la regla del 4%, con una rentabilidad media del 8% anual. En teoría, ninguno de los dos debería quedarse sin dinero. Pero uno de ellos agotó su riqueza a los 83 años, mientras que el otro todavía tenía 2.000 millones de wons a los 90 años. ¿Qué pasó? La respuesta está en los detalles, y eso es exactamente lo que exploraremos a continuación. Porque, en el mundo de las inversiones, no basta conseguir fórmulas ya hechas. Es necesario comprender los matices, adaptarse, y sobre todo, mantener la disciplina. ¿Y tú, estás listo para iniciar tu viaje? Completo en una década. Esta frase resume perfectamente la trampa en la que muchos caen, la prisa por ver resultados inmediatos, mientras se subestima el poder del tiempo y la constancia. Y es precisamente en este punto donde se construye la verdadera riqueza. No son los movimientos bruscos, las apuestas arriesgadas o los intentos de cronometrar el mercado lo que garantiza un futuro financiero sólido. Son las pequeñas acciones repetidas, mes tras mes, año tras año, las que convierten los sueños en realidad. Imagínese, si invierte 1 millón de wons al mes durante 30 años, con un rendimiento medio del 7%, habrá acumulado más de 1.000 millones de wons. Y si aplica la regla del 4%, podrá retirar casi 3,7 millones de wons al mes, sin contar los dividendos que seguirán llegando. Pero aquí está el detalle crucial, este número no es fijo. Puede, y debe, ajustarse de acuerdo con su realidad. Si comienza temprano, incluso con contribuciones más pequeñas, el poder del interés compuesto hará el trabajo pesado por usted. Si empiezas más tarde, no te desanimes. La clave es aumentar tu tasa de ahorro y buscar alternativas para potenciar tus ganancias. Y ahí es donde entran herramientas como fondos de pensiones, cuentas ISA e IRP, que ofrecen beneficios fiscales y flexibilidad para optimizar sus inversiones. Ahora piensa en esto, ¿cuánto estás dispuesto a sacrificar hoy para garantizar tu libertad mañana? No hablo de renunciar a todo, sino de tomar decisiones inteligentes. Reducir gastos innecesarios, bonificaciones directas o ingresos extra a inversiones, e incluso convertir aficiones en fuentes de ingresos pasivos. Cada decisión cuenta. Y lo más importante, no esperes a que comience el momento perfecto. Porque, como hemos visto, el mercado no espera a nadie. Veamos un ejemplo práctico. Supongamos que tiene 30 años y decide invertir 500.000 wons al mes en un ETF que replica el S&P 500. A los 60 años, con una rentabilidad media del 8%, su patrimonio neto será de aproximadamente 700 millones de wons. Aplicando la regla del 4%, tendrás alrededor de 2,3 millones de wons al mes para vivir, sin contar los dividendos, que pueden añadir otros 200.000 wons a esta cantidad. ¿Qué pasa si logras aumentar tus contribuciones con el tiempo? Los números crecen exponencialmente. ¿Pero qué pasa si el mercado no coopera en los primeros años? Ahí es donde entra en juego la estrategia de dividendos.
Con un ETF como SCHD, se crea una fuente de ingresos pasivos que no depende de la venta de activos. Incluso en los años malos, los dividendos siguen cayendo en su cuenta, lo que reduce la necesidad de reembolsos y protege sus activos. Y si necesita un colchón adicional, simplemente tenga un fondo de emergencia equivalente a los gastos de un año, como un seguro contra las fluctuaciones del mercado. El secreto, al final, está en la combinación de tres elementos: tiempo, disciplina y diversificación. Es hora de dejar que el interés compuesto funcione a su favor. Disciplina para mantener las contribuciones incluso cuando el mercado está a la baja. Y diversificación para reducir riesgos y garantizar flujos de ingresos estables. Cuando estos tres pilares se alinean, la independencia financiera deja de ser un sueño lejano y se convierte en una realidad tangible. Y no lo olvides, el viaje no termina cuando llegas a la meta. Al contrario, aquí es donde comienza la verdadera gestión patrimonial. Porque, como dice el refrán, la riqueza no se trata de tener dinero, se trata de tener opciones. Y eso es exactamente lo que estarás construyendo: la libertad de elegir cómo vivir, sin depender de un salario ni de las decisiones de otras personas. Entonces, ¿por dónde empezar? La respuesta es simple: hoy. Ni mañana, ni el próximo lunes, ni cuando las cosas mejoren. Hoy. Porque cada día que pasa es una oportunidad perdida de hacer que tu dinero trabaje para ti. Y créeme, el futuro te lo agradecerá. En solo 10 años. Y, si lo piensas bien, esto no es solo una verdad, sino una realidad que pocos se atreven a afrontar. ¿Cuántas personas prometen ganar 100 millones en un año, pero cuántas se comprometen a jubilarse en una década? La tercera y última clave para esta libertad es la valentía. Porque el secreto de la independencia financiera no está solo en las estrategias, sino en atreverse a actuar cuando todos los que te rodean dudan. Imaginemos el mercado de valores como un fuego controlado: requiere audacia y prudencia. Hay momentos en los que el miedo paraliza, y es precisamente cuando surgen las mayores oportunidades. Tomemos el caso de Nvidia. En 2022, sus acciones se desplomaron un 56% en un año. Los que tenían 100 millones invertidos vieron desaparecer la mitad. La noticia fue aterradora: resultados inferiores a los esperados, restricciones comerciales, objetivos de precios reducidos. Fue un escenario de pánico. Pero también fue el momento en que la valentía marcó la diferencia. Comprar a bajo precio, creer en el potencial de crecimiento cuando todo el mundo huía, no fue suerte, fue convicción. Y no es solo Nvidia. Mire Broadcom. Desde hace 3 años sigo su gráfico ascendente, con esa línea de tendencia que me parece una invitación irresistible. Pero se necesita valor para comprar en la parte inferior del canal, incluso cuando el precio parece alto. Y cuando el mercado rompe la resistencia, surge la pregunta: ¿es momento de entrar o de esperar? La respuesta está en la preparación. El coraje no nace del azar, sino del estudio, del frío análisis de los hechos. Pero el coraje sin precaución es imprudencia. Por lo tanto, los ricos equilibran ambos. Warren Buffett, uno de los mayores inversores de la historia, recomienda asignar el 90% a acciones, como el S&P 500, y el 10% a bonos del Tesoro estadounidense. ¿Parece arriesgado? De hecho, es una estrategia de protección. Ese 10% es el colchón que amortigua las caídas repentinas, mantiene la mente tranquila y permite seguir invirtiendo con disciplina. Vayamos a los números. Simulé inversiones mensuales de 500.000, 800.000 y 1 millón de wons durante 30 años, siguiendo la fórmula de Buffett. ¿Los resultados? Después de 3 décadas, los dividendos mensuales serían de 480.000, 760.000 y 950.000 wons, respectivamente. ¿Y el activo total? 480 millones, 760 millones y 950 millones. Puede parecer menos que invertir el 100% en el S&P 500, pero esos 50 millones de diferencia es el precio de la tranquilidad. Es un seguro de crisis, la garantía de que no entrará en pánico cuando el mercado fluctúe. Aplicando la regla del 4%, estas cantidades se traducen en retiros mensuales de 2,08 millones a 4,12 millones de wons. Teniendo en cuenta la inflación, invertir 1 millón al mes es lo ideal. Si hoy te parece difícil, empieza con 500.000 y ve incrementándolo poco a poco.
Después de todo, en 30 años, el poder adquisitivo del dinero cambia y su estrategia debe seguir su ejemplo. Pero ¿qué pasa si no quieres esperar 30 años? Comparemos los plazos. En 10 años, el retiro mensual sería de 800.000 wons. En 20 años, 2,12 millones. No es una fortuna, pero es suficiente para vivir con dignidad. El secreto está en alinear su objetivo, jubilación anticipada, libertad financiera, con el tiempo y la cantidad invertida. Al final, no importa qué estrategia elijas. Lo que realmente marca la diferencia es la coherencia. Invierta sin parar, mes tras mes, año tras año. Es como plantar bambú, durante los primeros años parece que no pasa nada. Pero de repente crece explosivamente. Tu riqueza funciona de la misma manera. Si en algún momento te sientes cansado o desanimado, recuerda, cada dólar invertido hoy es un paso hacia la libertad. Y si necesitas motivación, vuelve a este vídeo. Para eso fue creado, para recordarte que el futuro que deseas está a tu alcance, siempre y cuando comiences. Y empieza ahora. Ah, ¿y sobre el libro del mes? A muchos de ustedes les encantó El lenguaje de los ricos. Es uno de esos libros que, incluso al releerlo, revela nuevas capas de significado. Si aún no lo has leído, el próximo envío sale la semana que viene. Y si quieres formar parte del Club 112, consulta el enlace en los comentarios. Únase este mes y tendrá acceso a 6 libros antes de fin de año. Una oportunidad para transformar su forma de pensar y sus resultados. Espero que hoy haya sido útil. Hasta la próxima. Y recuerda, tu dinero no crece solo. Él te necesita, hoy.